Antiderivadas o integrales indefinidas. Introducción. Durante los cursos anteriores hemos aprendido o hemos estudiado funciones matemáticas, las cuales tienen una función inversa. Debemos estar familiarizados con este término. Como por ejemplo, la suma tiene una función inversa que sería la resta. La multiplicación tiene una función inversa que sería la división. Las potencias tienen su función inversa que serían los radicales. Y lo mismo nos sucede con la derivada. La derivada debe tener una función inversa, la cual es la antiderivación o la integral indefinida. Durante los estudios que hemos realizado en Matemática 1 o Matemáticas previas, hemos hablado de las funciones, de las gráficas de las funciones, de los límites, de las derivadas como tal, pero ahora vamos a estudiar el origen de cada una de estas funciones, de dónde viene cada una de las funciones, cuál es la función generatriz de ella para calcularla, ya que es de vital importancia para el estudio tanto de las matemáticas como de la física y tiene muchas aplicaciones en la vida normal. Para realizar los estudios de las funciones recíprocas o inversas, debemos comenzar por estudiar las definiciones de la misma. Primero, una función f se denomina antiderivada o primitiva de una función f en un intervalo i si f primera, f grande, la derivada de f grande es igual a f de x para todo x perteneciente a un intervalo dado. Ejemplo, dado un f de x, f grande de x, que es igual a 5x a la 4 más 2x a la 3 más 4, su derivada implicaría que su derivada sería la derivada de f grande de x es igual a 20x a la 3 más 6x cuadrado. Ahora bien, si nos dan una función f de x definida, cuyo valor es f de x es igual a 20x a la 3 más 6x al cuadrado, es decir, que f de x sería igual a la primera derivada de f mayúscula de x, que son 20x a la 3 más 6x cuadrado, nos preguntaríamos, ¿esto implicaría que f grande de x es la antiderivada de f de x? Ahora bien, supongamos que una función definida dada g de x, que es igual a 5x a la 4 más 2x a la 3 más 10, su primera derivada sabemos que es 20x a la 3 más 6x cuadrado. Esta función, o la primera derivada de g de x, es igual a decir f de x. Entonces, g de x también es una función, pero una antiderivada de la función f de x. Por lo tanto, cualquier función determinada por, vamos a llamar en este caso h, 5x a la 4 más 2x a la 3 más c, donde c es una constante, es una antiderivada de la función f de x. Partiendo de este análisis, podemos decir que la función f de x tiene una primitiva, es decir, todo un conjunto de curvas, las cuales pertenecen a esta gama, a 5x a la 4 más 2x a la 3 más una constante c. Esa constante c, ¿qué es lo que nos va a indicar? Es un movimiento alrededor del eje x, ¿okay? Bien sea si es mayor o menor que 0 la constante c que tenemos aquí ubicada. En pocas palabras, podemos resumir todo lo que hemos visto de la antiderivada, que esto es una función o una función primitiva, pertenece a toda una familia o todo un conjunto de curvas de una función dada. 2. Si f de x es una función primitiva de f, la expresión f más c se llama la integral indefinida de la función.
de la función f de x. Y se designa mediante el símbolo de integración f de x diferencial de x. A todo este conjunto lo llamaremos elemento de integración. Y es igual a f grande de x más c, es decir, la primitiva. Si la primera derivada de la primitiva es igual a f de x, donde el símbolo de integración de x es el diferencial de x. Integrales indefinidas directas. Para comenzar las integrales indefinidas directas vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. La integral de 5a cuadrado x a la 6 diferencial de x. Para esto debemos recordar las propiedades, las cuales hay una que nos dice que la integral de una constante por el diferencial de x es igual a decir la constante que multiplica al diferencial de x. En este caso vemos cómo 5a cuadrado se comporta como una constante y x a la 6 diferencial de x funciona como una, valga la redundancia, una función. Por lo tanto podemos decir que la integral 5a cuadrado, la integral de x a la 6 diferencial de x. Siguiendo o aplicando otra de las propiedades, las cuales nos dice que la integral de x a la n diferencial de x es igual a decir x a la n más 1 sobre n más 1 sobre la constante más la constante universal. En resumidas cuentas, para finalizar, podemos decir que 5a cuadrado, la integral de x a la 6 diferencial de x es igual a 5a cuadrado que multiplicaría a x a la 6 más 1 sobre 6 más 1 más la constante. Por lo tanto, decimos que la integral de 5a cuadrado x a la 6 diferencial de x es igual a 5 séptimos de a cuadrado x a la 7 más 5. Espero que hayan entendido. Continuando con las integrales indefinidas, vamos a seguir estudiando con el ejemplo número 2 las propiedades dictadas en las tablas, que aparecen en las tablas que están en la guía. Tenemos que la integral, abrimos paréntesis, 6x a la 2 más 8x más 3, tratamos para el diferencial de x. Aquí podemos ver, podemos aplicar una propiedad distributiva, diferencial de x en a cada uno de los elementos los cuales están en la integral. Y podemos decir que la integral de 6x diferencial de x más la integral de 8x diferencial de x más la integral de 3 diferencial de x. Continuamos, perdón, este es x cuadrado. Continuando, podemos sustraer de la integración el elemento constante. 6 integral de x cuadrado diferencial de x más 8 integral de x diferencial de x más 3 veces la integral del diferencial de x. Con las propiedades que estudiamos, el principio de la antiderivación, el cual dice lo siguiente, que la integral de x a la n
diferencial de x es igual a decir x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante universal. Continuando con el ejercicio, podemos decir que 6 que multiplicaría a x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más 8 veces x a la 1 más 1 más 3 veces, como sabemos, la integral del diferencial de x es igual a decir x más una constante universal. Por lo tanto, 6x a la 3 sobre 3 más 8x a la 2 sobre 2 más 3x más 6. 6 entre 3 más 4x cuadrado más 3c, pero más 3x más c. Y este sería el resultado de la integral aquí por fuera. Integrales indefinidas directas. Ejemplo número 3. La integral, abrimos paréntesis, a más bx a la 3, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, diferencial de x. Para resolver este problema, lo primero, en mi caso, yo recomiendo, es resolver el producto notable que tenemos aquí. Recordemos, a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. La integral nos va a quedar de la siguiente manera: integral de a cuadrado más 2 veces el primer elemento por el segundo elemento elevado, perdón, sin elevar, más el segundo elemento elevado a la 2, diferencial de x. Aplicando las propiedades o manteniendo el ritmo del producto notable, decimos que a cuadrado más 2a de x a la 3 más b al cuadrado x a la 6. Todo esto por el diferencial de x. Ahora, volviendo, aplicamos la propiedad distributiva y decimos la integral de a cuadrado diferencial de x más la integral de 2a de x a la 3 diferencial de x más la integral de b cuadrado x a la 6 diferencial de x. A se comporta como una constante, 2ab se comporta como una constante y b cuadrado se comporta como una constante. Ok, entonces decimos a cuadrado la integral del diferencial de x más 2ab la integral de x a la 3
diferencial de x más b cuadrado, la integral de x a la 6 diferencial de x. Como habíamos dicho, y por la integración por tabla, la integral del diferencial de x vimos que era x, a cuadrado, que multiplica a x, más 2ab, que multiplicaría a x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, más b cuadrado, por 7, x a la 6 más 1 sobre 6 más 1 más la constante z. Ok, tenemos que a cuadrado, perdón, sería cuadrado x más 2 ab x a la 4 sobre 4 más b cuadrado x a la 7 sobre 7 más c. Este es el resultado de la integral planteada. Continuando con el ciclo de ejercicios de las integrales indefinidas directas por tabla, vamos a tomar el ejemplo número 4, el cual nos indica la integral, abrimos paréntesis, de 3x a la 3 menos 3 seno de x más 5 raíz de x diferencial de x. Okay. Lo primero que vamos es aplicar las propiedades. Decimos que 3x a la 3 diferencial de x menos la integral de 3 seno de x diferencial de x más la integral de 5 raíz de x diferencial de x. En este siguiente paso vamos a sacar las constantes, se llama así 3 integral de x a la 3 diferencial de x menos 3 veces la integral del seno de x diferencial de x más 5 la integral. Por propiedades de las potencias, yo puedo decir que la raíz de x es igual a decir x elevado a la 1 medio diferencial de x. Y aplicando las propiedades de tabla, recordando que la integral de x diferencial de x y a la n es igual a decir x a la n más 1 sobre n más 1. La integral del seno de x es igual a decir menos coseno de x de x. Por lo tanto tenemos que 3, de hecho la integral de x a la 3 diferencial de x menos 3 veces la integral del seno de x diferencial de x más 5 veces la integral de x a la 1 medio diferencial de x. Entonces sería igual a decir 3
ponemos signo de agrupación, x a la 3 más 1 sobre 3 más 1 menos 3 veces la integral del seno. Dijimos que era menos coseno de x más 5x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más 6. Tenemos que 3 x a la 4 sobre 4 más 3 coseno de x más 5x a la 3 medios sobre 3 medios más 6. Por lo tanto podemos decir que la integral de 3x a la 3 menos 3 seno de x más 5 veces la raíz cuadrada de x diferencial de x es igual a 3 cuartos de x a la 4 más 3 coseno de x más 10 tercios de x a la 3 menos más la ruta. Integrales indefinidas directas. Ejemplo número 5. Antes de resolver esta integral, vamos a hacer o vamos a desglosar en dos partes. Vamos a decir que la integral de x sobre raíz de x, diferencial de x, más la integral de 1 sobre raíz de x, diferencial de x. Por propiedades de la fracción, decimos que x por x a la menos 1 medio, diferencial de x, más la integral de x a la menos 1 medio, diferencial de x. Nos queda la integral 1 menos 1 medio, nos quedaría 1 medio, diferencial de x, más la integral de x a la menos 1 medio, diferencial de x. Continuando, decimos que esto sería igual a decir x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1 más 6. X a la 3 medios sobre 3 medios más x
a la 1 medio sobre 1 medio más sería aquí 2x a la 3 medio sobre 3 más x más 2x, perdón, a la 1 medio más